Aun siendo parte del sistema, la prensa se alarmaba de la situación. Así, Diario de Barcelona de 30 de octubre de 1979 titulaba Concejales, sueldos escandalosos. Eso entrecomillado. Y decía, empezaba otra vez comillas, dado el nivel medio de salario del país y dadas las penurias económicas que padece nuestro ayuntamiento, los sueldos de concejales y tenientes de alcalde resultan casi ofensivos. Parece como si la primera de las preocupaciones de los nuevos consistorios, la segunda ha sido cambiar la rotulación de las calles, se hubiera concretado en asegurarse unas suculentas canonjías retribuidas. No es hacer demagogia barata compararla en una retribución de los anteriores ediles y lo que cobran los actuales. Eso no lo digo yo, eso lo decía, insisto, textual de Diario de Barcelona de 30 de octubre de 1979. Parecía que lo haya escrito yo, ¿verdad? Pues no, no. El 12 de noviembre, el Grupo Mundo, que incluía Mundo Diario, Telexpress, Cataluña Express y 424, anunciaba su cierre. No podían tirar adelante ni aún con las subvenciones recibidas del Estado. Acabaría cerrando en mayo de 1980. El pueblo se libraba de unos tiranuelos, pero se vería reforzada la opresión en otros medios, pues como por ejemplo El País, ¿no? Y demás medios del sistema. Y por supuesto la radio y la televisión, que tomaba pues más fuerza. Pero antes de fenecer, pudo titular Mundo Diario el 20 de noviembre. Comillas. Demasiada gente en el acto ultra del 20N. Mucha gente, cerca de, otra vez comillas, cerca de 200.000 según observadores neutrales y más de 800.000 según los organizadores. Sigue comillas. Cada año hay más fachas, decía el diario agónico del sistema. Finalizada la manifestación, 25 jóvenes fueron detenidos y multados por las fuerzas represivas del sistema. ¿El motivo? ¿Qué era? ¿Romper coches o romper escaparates o cosas similares? Llevar banderas nacionales. Fernando Vizcaíno Casas triunfaba con su y al tercer año resucitó. La Iglesia española, bueno, ya sabemos que había perdido el norte, eso era algo evidente. El elipando de San Sebastián, un tal Setién, ante la ley del divorcio que los políticos estaban discutiendo, no dudó en manifestar que el asunto hay que mirarlo desde una perspectiva política, ya que se trata de una ley civil y esta ley civil es la causante de los debates de esta asamblea plenaria. Eso decía el elipando de turno. Tuvo que ser un obispo italiano quien proclamase la doctrina de la Iglesia, afirmando que en Italia ya hay ley de divorcio, pero las consecuencias han sido bastante graves. En lugar de haber reducido las dificultades, las ha aumentado. En España no se dejaba hablar a los pocos obispos católicos que tenía la Iglesia. Sí, Monseñor Guerra Campos sabía distinguir perfectamente a los obispos católicos de los que eran obispos no católicos. Y lo manifestaba. Ante la reforma de la ley de enseñanza, la conferencia episcopal emitió un comunicado en el que de manera extremadamente suave, domesticada, dócil, lacayuna, servil, diría alguien, criticaban la ley que se estaba debatiendo en el Congreso de los Diputados. Disparos de fogueo que, como era previsible, no sirvieron absolutamente para nada, sino para justificar la presencia de los elipandos ante la grey cristiana. Ante la ley del divorcio, se distribuyó una instrucción colectiva del episcopado español sobre el divorcio civil. Bueno, el caso es que no decían ninguna mentira, pero la tibieza era la nota predominante en el mundo, en el mismo. En ninguna ocasión se llamó a la conciencia de los católicos. Ay de los tibios, dice nuestro Señor sobre los tibios. La masonería no estaba ajena a toda esta situación. Ya estaba legalizada desde el 19 de mayo de ese 1979 y quiso mostrarse al público. Así, el 27 de noviembre se reunió la trilateral en Madrid, donde Antonio Garrigues Walker anunció la imposibilidad de que se produzca una involución o un golpe militar de algún género
y la mejora de la situación económica y del clima laboral, factores de consolidación de la democracia. Claro, estaban seguros que no iba a haber lo que ellos llamaban involución, o lo temían. Allí se trató de la alternativa de los gobiernos. Enrique Múgica anunció que el PSOE es el partido de la libertad en contra del Partido Comunista. Impone el socialismo de la libertad. Quedó claramente marcado el futuro de los gobiernos que conocería España sin la trilateral, ya decían eso. El régimen estaba tranquilo, y es que no se producían incidentes en los funerales por los asesinados por los terroristas. Sobre los asesinos, la prensa, en concreto Diario de Barcelona de 30 de noviembre, decía: los 4 jóvenes huyeron en un coche azul. Eso, los terroristas, eran los 4 jóvenes huyeron en un coche azul. Mientras tanto, el teniente coronel Tejero y el comandante Sáenz de Inestrillas continuaban en prisión por el bluff de la Operación Galaxia, que continuarían arresto domiciliario a partir del 8 de diciembre, y las huelgas de enseñanza se señoreaban de las aulas. Las instituciones se entretenían en presentar interpelaciones por las actuaciones ultras, mientras la guerrilla se adueñaba de Madrid. Pero evidentemente todo eso era secundario. Es que se ve que había algún ultra que había pasado por allí con una bandera de España en la solapa, y eso es gravísimo. La situación de guerrilla alcanzada en Madrid, con quema de autobuses y ataque a personas y cosas por parte de marxistas incontrolados, tuvo un epílogo en Barcelona que acabó con unas manifestaciones sumamente violentas. Mientras, la cultura del sistema se imponía en todos los ámbitos. Las películas con más tirón tenían títulos como Sexualidad en las aulas, Diario íntimo de una ninfómana, El maravilloso mundo del sexo, África ama, Un hombre para todas. En fin, años después dejarían de emitirse películas con esos títulos, y es que no los necesitaban. Toda la programación, especialmente de televisión, estaba cargada de algo peor que los títulos: su esencia. Ya no se podría ver ni programas de naturaleza. En otro ámbito de cosas, la persecución ejercida contra todo lo español en Cataluña llevó nada menos que al elipando de Barcelona, el cardenal Jubany, a declarar que no debe haber discriminación por razón de origen, de lengua o de cultura. Eso decía el Jubany, sí, sí. Y alguien me dirá: eso no es lo que tiene que ser, precisamente eso que tenía que estar tan interiorizado que ni tan siquiera tenía que citarse. Evidentemente esa discriminación estaba alcanzando límites inaguantables que con el tiempo irían fortaleciéndose, anulando todo lo que fuese o pareciese español. Curiosamente, las derechas solo denunciarían el hecho allá en 2005, cuando habían sido sustituidas en el control de la Generalidad por parte de las izquierdas. Durante ese año se produjeron en España 10.872 atracos. Tampoco lo digo yo, lo dice el Correo Catalán de 11 de julio de 1980. Yo voy diciendo cabeceras de periódico y fechas. El que lo quiera, pues lo compruebe. En total, 131 personas fueron asesinadas y 202 recibieron heridas graves. Las organizaciones marxistas evidentemente hicieron bien su trabajo. Evidentemente fue España quien no hizo bien sus deberes. Pero ambas cosas han sido normalidad en el ser de España desde el año 1975 al menos. En cuanto a la situación de la flota pesquera y del transporte por carretera, se encontraba abandonada por un gobierno sin norte, al albur de franceses y marroquíes. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.